Un tiempo para recibir todo de Cristo. Es un tiempo para que todo lo que te va a distraer en esta noche lo dejes fuera. Y dejes que Cristo cautive absolutamente todo en tu interior. Él está esperando que lo entregues todo. Que lo entregues todo en esta noche y en el diario vivir. Él está esperando que vivas en Él para poder acceder a cosas mucho más grandes de las que hasta ahora has experimentado en Él. No. Estás cantando de que naciste para servirlo por completo. Que sea una realidad. Primero tiene que ser una realidad en tu interior para que después se vea reflejado afuera. El servirlo es entregarte por completo. Es entregarte por completo a lo que Él tiene preparado para tu vida. ¿Sí? Y estás diciendo de que vos sos su hijo y que él es tu padre. Y te estás poniendo en una condición de hijo. Eso es lo que estás cantando. Entonces entregate esta noche a que Él te gobierne por completo. Y Él te use de una manera que no has vivido hasta ahora. Que no has vivido hasta ahora. ¿Sí? Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias por lo que nos vas a impartir, Señor, en el Espíritu, Padre. Gracias, papá. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Perdona a los del vivo, pero empezamos orando. Había que hacer tiempo. Yo lo veo acá conectado Porque, a Marcelo sí, Zapoli, no sé. Marcelito pegó faltazo, un crack, pegó faltazo justo el día. Que nos toca a nosotros. Pero bueno. Pero bueno, ya se lo vamos a pagar de vuelta. Bueno, buenas noches a todos. Como, como dije recién, es un tiempo, no solo este, sino es un tiempo que está mostrándonos Dios de que hay que entregarse por completo, ¿sí?, a su propósito, ¿sí?, a su servicio. Y se viene predicando esto, se viene predicando del revestirnos, de la nueva vida, de entregarlo todo para su servicio, de no olvidarnos de dónde nos sacó, que eso es muy importante, no olvidar lo que eras antes y lo que sos hoy en Cristo, porque a veces eso nos nubla, eso nos saca del eje, nos saca del camino y no podemos andar en el Espíritu. Entonces, para andar en el Espíritu hay que entregarse al servicio de Dios. Muy bien. Vamos a arrancar. Vayan a la palabra de Marcos 5, del 24 al 34. Muchos conocen la historia y espero que se les revele aún más cosas de las que se le han revelado cuando la leyeron, cuando la escucharon, cuando la estudiaron la palabra. ¿Sí? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo
en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, la historia empieza mucho antes porque dice que la mujer estuvo 12 años enferma. Entonces esto empezó mucho antes. Y nosotros a veces queremos las cosas que sean rápido. Queremos que sean ya. Y los tiempos de Dios son únicos y perfectos. Entonces, nosotros vivimos en un cronos, ¿sí? Vivimos en el tiempo de que hay día y noche, ¿sí? Y de que hay horas. ¿Está bien? Entonces, Dios se maneja completamente diferente hasta en ese aspecto, ¿sí? No solamente en nuestro vivir, en nuestra condición, en nuestras fuerzas, sino que se maneja absolutamente diferente a todo lo que es este mundo. Absolutamente todo. Y Él lo creó. Pero ¿qué pasa? 12 años estuvo esta mujer. Y capaz nosotros estamos en un momento, ¿sí? Donde pueden ser 10, 12, una semana, 2 semanas, un mes, en un conflicto en tu interior. Porque todo lo que pasa afuera a vos te afecta, ¿sí? Entonces el conflicto lo tenés interno. El resultado va a ser o bueno o malo, eso depende de los ojos naturales, pero el conflicto es interno. El conflicto que tenía esta mujer era interno. Así es. Ella usó todos los recursos naturales, hasta que se dio cuenta de que ningún recurso natural la podía sanar. O sea, ella se consideraba atada, era una condición lo que ella tenía. Entonces nosotros no nos damos cuenta de la condición que tenemos. Ella se dio cuenta y todo lo que ella había gastado en el mundo no sirvió para nada porque ella no se sanó. Y nosotros nos anotamos, el mundo no nos puede sacar la condición de pecado. Para salir de la condición de pecado tiene que haber una muerte al hombre natural. Tiene que haber algo contrario a todo lo que venís haciendo y a cómo venís viviendo también. Entonces, Dios nos está hablando, la reunión pasada Johnny habló de revestirse, ¿no? De cambiar las vestiduras. Y a mí me quedó esto porque habla en todos los aspectos. El cambiar por completo, las vestiduras y todo, es una manera que vos tenés de vivir y vos la tenés que cambiar por completo para encontrar otro resultado, no exterior. Porque nosotros vimos de que el resultado puede variar. El resultado del mundo puede variar entre bueno, malo, exitoso, derrota, puede variar. Lo que nunca, nunca cambia, ¿sí? Es cuando vos creés en Cristo, el resultado siempre va a ser espiritual. Siempre va a ser de los frutos del Espíritu. Siempre va a ser un resultado eterno, en donde si vos lo cambiás, hay una transformación en vos, no vas a volver a lo que eras antes. Porque es algo eterno. Si vos creés, en el momento que vos creíste en Cristo, que Él era tu Salvador, hubo algo que a vos te conmovió. Por algo hoy vos estás acá y vos hoy te sentís hijo de Dios. Porque hubo algo que vos viste completamente diferente a tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque todo lo que vivías antes, ¿sí? Llegó un momento de que ya lo que hacía ya no tenía resultado. O ya eran siempre los mismos resultados. En un momento bueno, en otro momento malo, ¿sí? Esta mujer
Gastó absolutamente todos sus recursos, tantos materiales como también internos. Gastó absolutamente todo y no tenía más. Y nosotros vimos que la mujer, al gastar absolutamente todo, su fuerza, sus recursos, ir de médico en médico, todo, plata, todo, lo único que tuvo es que apartarse de la gente y, y ver en qué momento o se moría o pasaba algo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué a nosotros nos gusta volver al viejo hombre? Porque hay cosas que vos sentís que sos bueno todavía. Todavía no gastaste absolutamente todas tus fuerzas. Y Dios quiere que reconozcas de que no hay un resultado eterno en el mundo. No hay un resultado eterno, ¿sí?, en el hombre natural. Así es. ¿Querés este? Porque toca hacer así. Ahí. Hola. Aldo, escucha. No, ahí. No sé cuál es el micrófono. Bueno. Levíticos 15, Este es más pesado. del 1 al 12. Y espérenme que la tengo que buscar. Porque 15 del 1 al 12. Antes de que empieces, en la palabra que leyó recién Sofi, quédense, ¿sí?, con que la multitud lo apretaba y que la mujer lo tocó. ¿Sí? Quédense con eso, porque ya lo van a entender. Bueno, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Y acá hay tips, ¿no?, de lo que pasaba cuando eras impuro, o cuando tenías esto del flujo de sangre, ¿no? Lo mismo que la mujer, ¿sí?, en la palabra que leímos antes, ¿sí? Y a mí me gusta esto porque acá marca hombre y mujer. El hombre tipifica el viejo hombre. Voy a tirar un toque más atrás la mesa. Sí, se mueve. Da un paso para atrás y ahí no pisamos ahí, porque eso es lo que hace mover la mesa. El hombre tipifica el viejo hombre y la mujer tipifica la iglesia. ¿Está bien? Entonces, acá había un montón de cosas, después leanlo porque reitero un par de cosas, ¿sí?, de lo que no podía hacer una persona que era impura o que tenía este problema, esta enfermedad, ¿sí? Porque no podía tener contacto con otra gente porque se podían contagiar de la enfermedad, contaminar, ¿sí?, porque era sangre. ¿Está bien? Y más abajo dice... En el versículo 12 dice: cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y se bañará con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, se irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Y esto es lo importante. ¿Está bien? Espera. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción.
habla del utensilio de barro, la vasija de barro, ¿sí? Y eso es como todos saben, los vasos de barro, ¿sí? Que somos nosotros. ¿Está bien? Y eso es lo que se tiene que romper. ¿Por qué se tiene que romper? Hoy me preguntaba Sofi. ¿Por qué romper? Porque si no se rompe, nunca puede entrar Cristo. Nunca puede entrar Cristo. Entonces tenemos que, nuestro hombre natural, ¿sí?, tiene que ser de tal manera de que sea muy fácil de romper, como este vaso de barro. Porque después está el utensilio de madera, ¿sí? Que el utensilio de madera, como todo, tipifica la cruz, ¿sí? Y que lo lavó y que estaba limpio, tipifica la sangre de Cristo. Entonces nos tenemos que romper e ir a la cruz, morir al viejo hombre, morir a todo lo que a vos, ¿sí?, todas las estructuras en tu mente que a vos te hacían fuerte, que a vos te hacían andar en el mundo, tenés que romper a eso, dejar que entre Cristo y morir a todo lo que eras antes para entrar en la nueva vida y ser limpios de todo el pecado, porque nosotros teníamos esa condición antes, la condición del pecado, y no podíamos salir de la condición, y tampoco sabíamos esta división que trajo Cristo al morir en la cruz. Entonces, más abajo, Sí, si quieren anotarse, impuro, condición del hombre natural. El flujo es una expresión de lo que es el hombre natural, es algo interno. La vasija de barro representa que el hombre natural tiene que romperse. El utensilio de madera tipifica la cruz y la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. Las palomas. Y dice dos gorriones, ¿no? Dos palomitas. Dos palomitas. Una era de ofrenda por el pecado y la otra era de holocausto. Y nosotros vimos esto. El hombre natural que vive en esta condición de vida natural, ¿sí?, no solo necesita que la redención de Cristo se haga a cargo de la naturaleza pecaminosa, que eso es la ofrenda por el pecado, ¿sí?, la redención de Cristo, que nosotros vivamos en la redención de Cristo y nos limpie, ¿sí?, sino que también se necesita la vida de Cristo para poder llevar a cabo una vida de absoluto servicio a Dios, que eso es el holocausto. Entonces, nosotros no solamente nos teníamos que limpiar del pecado, sino salir de la condición es de un vivir de que a vos se te hacía todo natural ya. Todo lo que hacías antes era todo natural y vos no entendías de que estar fuera de Cristo, ¿sí?, era andar en el pecado o estar en una vida donde no hay resultados internos, sino que hay solo resultados externos, ¿sí? Y vivías así, a veces bien, a veces mal, éxito, derrota, ¿sí?, feliz, triste. Y cuando me haces así... Después quiere decir algo. Bueno. Pero termina con la idea de yo. No, dale. Bueno. Volvamos a la primera palabra, donde en el versículo 34, en Marcos 5, 34, dice, 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y me gustó relacionarlo mucho con la palabra de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando la mujer se encontró con Jesús, Jesús la amó, porque la mujer estaba contaminada. Entonces Jesús la amó. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él la sanó, para que ella tenga vida eterna. Ahora, ella estaba en la posición correcta para dar frutos de vida. Porque cuando ella estaba contaminada, ella no daba frutos de vida. Lo único que hacía era contagiar ese pecado, porque ninguna gente la quería tocar. Ese flujo que corría dentro de ella dejó de correr, y lo único que ella podía dar era frutos de vida cuando ella tocó la túnica. No, nada, está bien. Bueno, entonces, para traer de vuelta, ¿no? Vasija de barro, hombre natural que tiene que romperse. Nosotros nos tenemos que romper para que entre Cristo, ¿sí? La cruz, ¿sí? La vasija de madera, que tiene que ser, que es limpia, ¿sí? Con agua, que tipifica la sangre, ¿sí? Que Dios nos purifica, porque antes, como dijo Sofi, este flujo que tenía la mujer, que vimos en la palabra de Levítico, estoy con la de Santiago, pero es Levítico, era algo que era desde adentro, algo intrínseco. Entonces, en nuestro interior, o puede haber el hombre natural o el hombre espiritual. Ahora, todo lo que haya internamente es lo que se va a ver exteriormente. Volvemos a la mujer. Nosotros vimos en la historia de que a la mujer la apartaron. Nadie se le acercaba. Vimos acá en Levítico que todo lo que este hombre o mujer impuro tocaba, otra persona no lo podía tocar, no se podía ni acercar. Entonces, acá lo que muestra Dios es que está el mundo o Cristo. No hay una mezcla. No hay una mezcla de las cosas. Es el mundo o Cristo. Y Cristo quiere cautivar absolutamente todo, para que todo lo que se vea exteriormente sea Él y no vos. Por eso nos tenemos que romper, por eso tenemos que morir para resucitar en Cristo. Y empezar a vivir, ¿sí?, en la resurrección de Cristo. Porque seguimos con un Jesús clavado en la cruz y que es todo sufrimiento y no pasa por resultados externos. A los chicos de la casa iglesia les estamos hablando de esto, de que no pasa por resultado externo, no pasa porque si hay victoria o hay derrota. Pasa por lo que hay interno y pasa por Cristo. Todo pasa por Cristo. Él es el todo. Y Él tiene que gobernar todo tu interior. Si no pasamos por la cruz, no somos puros. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La mujer estaba solitaria y en un momento escuchó que Jesús la podía sacar de esa condición, la podía sacar de esa manera de vivir. Nosotros tenemos que entender de que Cristo nos puede sacar de lo que somos hoy y nos puede sacar del momento natural, nos puede sacar del momento natural que estamos viviendo, pero no de lo externo, sino interno, del manejarte naturalmente en algo que no te tenés que manejar naturalmente.
sino que tenés que dejar que Cristo solucione. ¿Está bien? Entonces, las cosas del espíritu se perciben en el espíritu. Por eso la mujer pudo darse cuenta, ¿sí?, de que Jesús no era como los otros médicos, no era como los otros doctores, de que no tenía que hacer ningún esfuerzo, sino solamente la acción de ir a Él. Nosotros, cuando se nos presenta una prueba, una dificultad, ¿sí?, no tenemos la acción de ir a Cristo. Primero queremos resolverlo de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Por esto de que dijimos antes, de que todavía hay cosas que haces bien. Sí. Queremos seguir buscando la respuesta en el mundo cuando la respuesta la tiene Dios. Y a mí me gustó porque la mujer se acercó a Jesús. Entonces nosotros en las situaciones no nos queremos acercar a Él. Nosotros en las situaciones queremos buscar cosas para resolverlas nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra. Y queremos hacer que nosotros seamos los jefes de Dios en vez de entender que el que domina todas las cosas es Él, no nosotros. Nosotros no somos sus jefes. Él es nuestro jefe. Él es el que tiene que gobernar completamente nuestra vida. Y acá pusimos, la fe de la mujer no está basada en su creencia. Estaba basada en algo que puso Dios en ella. Porque ella lo escuchó a Jesús cuando habló en el Sermón del Monte. Y ella se había quedado con lo que había oído. Entonces en Romanos 10:17, creo que todos la conocen, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, al final de la historia, Jesús le dice, por tu fe, pero por la fe que ella oyó, porque ella no lo había visto, ella solo había oído lo que él dijo en el Sermón de los Montes. El mundo hizo algo paralelo a lo que es el reino, ¿no? Si todos se ponen a pensar y a ver, todos te dicen de que, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Si le va bien al equipo, vos estás feliz. Si tenés una buena temporada, vos estás feliz. Estás bien, estás alegre, ¿no? Y parece como que todo es bueno. Y vos encontrás en eso fruto del Espíritu. Si te pones a pensar, el mundo quiere involucrar los frutos del Espíritu en el mundo, y no. ¿Por qué? Porque todos dicen, y porque encuentro paz, gozo, ¿sí? Y todos los frutos del Espíritu, después lo lean, Gálatas 5:20, ¿no? Pero es lo que creó el mundo para engañarnos y entretenernos, de que lo estás haciendo bien, de que un esfuerzo natural tuyo puede traer paz, puede traer alegría, puede traer cosas del Espíritu. Pero Dios, ¿sí?, en Gálatas 5:16, antes de mostrar los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La mujer oyó al Espíritu. No oyó nada natural, no oyó un comentario, no oyó al Espíritu. Y por eso tuvo un fruto del Espíritu, ¿sí?, que es volver a creer en un Cristo que tiene la solución a algo interno que estamos pasando. Y nosotros estamos todo el tiempo viendo el resultado, manejándonos por el resultado, un resultado externo.
si tenés un auto viejo, roto, y te subís todos los días, renegás todos los días con el auto. Renegás todos los días con el auto y no le agradeces a Dios porque te da un auto y no te morís de frío esperando el colectivo como hay mucha gente. Pero si tenés tu 0 kilómetro, lo disfrutás. ¿No? Pero Dios quiere sacarte de esa condición, porque esa condición te la dio el mundo. De tener, de no tener. Esa condición la dio el mundo y Dios te quiere sacar de eso. Ahora, Déjame leer una sí, palabra sí. que la compartimos en Casa Iglesia el otro día y a mí me encanta. En Números 21, del 5 al 9, dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Acá me gustó esta palabra porque el Señor no sacó las serpientes. No sacó las serpientes que los mordían y le incorporaban, no, introducían el veneno a las personas. El Señor creó una serpiente de bronce que tipificaba a Cristo y que todo el que cree y ve a esa serpiente iba a ser sano. O sea que Cristo anulaba todo veneno. El Señor no quiere sacar los problemas o la situación que tenés en tu vida. El Señor quiere que ante esos problemas vos los puedas ver a Él, solamente a Él. Por eso el Señor en esta palabra le dijo a Moisés: crea una serpiente de bronce para que el que la vea pueda ser sano. Dios quiere transformar toda nuestra vida. Y hoy hablaba con un chico de que todo lo que nosotros vemos, escuchamos, ¿sí?, tocamos, degustamos, se aloja un pensamiento, ¿no? De ese pensamiento después viene el sentimiento, porque los pensamientos los controlan. Y después viene la voluntad, que la voluntad son las acciones. La mujer esta escuchó en el espíritu, ¿sí?, pensó en el espíritu, sintió en el espíritu y se movió en el espíritu. Entonces hay que empezar a escuchar la voz de Dios en los momentos donde están los procesos, las pruebas, las aflicciones, como lo quieran llamar, ¿sí?, el sufrimiento, como lo quieran llamar. Pero hay que entender de que todo lo que pasó Jesús, hasta morir en la cruz, ¿sí?, eso lo pasó Jesús. Nosotros nos tenemos que gozar y disfrutar y andar en la victoria de la resurrección de Cristo. ¿Te fuiste? Sí. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Leos? La mujer estaba muerta, el cuerpo sin espíritu. Primero fue una realidad en su interior porque lo creyó, y después ella fue a tocar la túnica. Tuvo el pensamiento, la fe de tocar a Jesús, pero sin la obra, sin hacerlo, no podía salir de la condición. Ella permaneció firme en su fe, no dudó en levantarse de su cama y acercarse a él. Sofi dijo antes, ¿no?, de que la fe no era algo de la mujer, era algo de Dios. Un don de Dios puesto en nosotros, ¿sí?, para creer, porque la fe es Cristo, para creer en Cristo. Ahora, si Él nos da esa habilidad, nosotros tenemos que hacer la obra.
¿Por qué? Les dije que se queden con lo apretado y después de que ella lo tocó. La mujer fue al lugar y había una multitud de gente. Recién cuando Jime y Tati las hicieron pararse a todos, estaban todos chocándose en los pasillos, todo. Algunos pasaron por la cámara, que la próxima vamos a hacer preguntas, porque fueron 4 o 5, ¿está bien? Para que no lo hagan más, porque le van a agarrar vergüenza, van a temblar todo acá, entonces no lo van a hacer más. Entonces, imagínense todos nosotros, ¿no? Sin las sillas, todos apretados y una persona en el medio. Ahora, acá dice que lo estaban apretando, no lo estaban tocando. Lo estaban apretando, no lo estaban tocando. Es una diferencia. Nosotros creemos en Cristo, pero muchas veces nos apretamos a Cristo en vez de tocarlo y ver todo su poder. Y es una gran diferencia, porque la fe sin obra es muerta, y la obra que nosotros tenemos que hacer es ir hacia Él y hacer el propósito. Hacer el propósito. Dios está esperando de que transformes todo tu interior para que empieces a hacer el propósito. ¿Por qué? Porque con tu mente natural no le vas a ir a hablar de Cristo a alguien. ¿Por qué? Porque con tu mente natural vos vas a dudar de que Él pueda creer. O vos vas a dudar de la transformación que va a haber en la persona. Y son todas dudas. ¿Por qué? Porque es de lo natural. Pero Dios necesita transformarnos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque si Cristo vino a hacer algo corporativo en nosotros, ¿sí? Si vos estás en la condición de la mujer del flujo de sangre, no podía estar con nadie. No podía estar con nadie. Y es lo que siente el mundo muchas veces. De tenerlo todo, sentís soledad. En los momentos difíciles no está el que vos querés que esté. Ahora, ese vacío lo vino a llenar Cristo. Ese vacío que tenía la mujer lo vino a llenar Cristo. Cristo vino a llenar ese vacío del cual vos no lo podés encontrar en el mundo. Y hay una persona cerca tuyo que está en esta situación. Y si vos ya saliste de esta situación, está esperando de que vos hagas la obra por la cual Él te escogió y te separó para esto. Sí, la mujer entendió que ella era impura y que la única forma de que ella se pueda ser pura era acercándose a Él. Y la multitud lo apretaba tanto que no entendía, solo quería ver lo que Él hacía, pero no entendía que ellos también tenían que ser sanos. Nosotros muchas veces no entendemos que nosotros tenemos que ser sanos. No nos vemos impuros delante de Él. Y queremos que Cristo nos solucione problemas sin alimentarnos de la vida. Porque la multitud lo único que quería hacer era ver para después creer. Pero ellos no reconocían que también necesitaban ser sanos. Esta mujer reconoció que era impura. Por eso ella dijo, con tan solo tocar el cordón de la túnica, porque la túnica, les digo exacto, que me Nosotros vimos ahí que sí, que la túnica es la justicia que nos libre internamente, primero, y externamente en nuestro andar. Ella entendió con solo tocar la túnica, ella iba a ser sana. No necesitaba que el Señor se pare y diga, te sano en el nombre de Jesús, amén. No necesitaba tocar así, no necesitaba tocar el pelo. Lo único que necesitó tocar era la túnica, no que se despeine. Que es la justicia que nos libra internamente y externamente en nuestro andar. Vuelvo para abajo. Volvé para abajo. Vamos a Gálatas 5, ¿sí? Gálatas 5, 16. En adelante. Porque me está dando vueltas en la cabeza
y hay que leerla. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acá vemos que los deseos de la carne son atroces, ¿no? Pero con Sofi, lo que nosotros vemos con esta palabra, ¿sí?, que lo dijimos el otro día en la casa iglesia, es que nosotros pensamos de que, bueno, engañar a mi esposa es un pecado o adulterar y todo, pero que es un pecado, pero acá está hablando de que vos haces esto en contra de Cristo. Cuando vos tenés fruto de la carne, haces esto todo en contra de Cristo. O sea, lo estás engañando a Cristo. Estás engañando al esposo, porque la iglesia es la esposa. Entonces estás engañando a Cristo. Y nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos de que hacer algo en el mundo, bueno, fallé, me equivoqué. Como cuando arrasa un pase. Y bueno, fallé. Pero no es así. No es así. Por eso Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es siempre alejarse de Dios. Es siempre estar en contra de todo lo que Dios dice. Entonces, si Dios dice que es lo que la mujer oyó, por eso fue, hay que empezar a escuchar a Dios. Hay que empezar a escuchar lo que Dios nos dice y hacerlo. Porque en el hacerlo hay transformación. En el hacerlo hay un cambio. En el hacerlo salís de la condición en la que estás y entras en la condición de la nueva vida y de la voluntad de Dios. No. Se me fue. Sí. ¿Esta la leíste? Sí. Sí. Primera. Bueno, y me gustaría agregar algo también, que nosotros entendemos la muerte, pero no entendemos lo que es vivir esta nueva vida. Nosotros entendemos lo que el Señor hizo en la cruz, pero no entendemos el vivir en esta nueva vida, porque lo primero que hacemos es alejarnos y decir, ¿por qué Dios? Y no entender que Dios es justo. Dios no viene por un resultado en tu vida. Dios viene a transformar tu interior. Entonces yo el otro día le decía a un chico, ¿de qué sirve hacer 20 goles si vos en las noches no podés dormir? ¿De qué sirve hacer 20 goles si vos no tenés esa paz interior? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve atajar todos los penales? ¿De qué sirve ganar millones y millones de plata? Si en tu interior no hay nada, si en tu interior está todo vacío, no sirve de nada. Lo que viene a hacer Cristo es conquistar tu alma y conquistarte por completo para que vos, corregime, las emociones, voluntad. Yo soy el que más me equivoco. Decime porque me confundo siempre. Pensamiento, emoción y voluntad. Las gobierne Él. Que vos ya no sientas por sí mismo, que vos ya no hagas tu voluntad, que hagas la voluntad de Él. Solo la de Él. Eso es lo que viene a hacer Dios en tu vida. Ahora, todos estarán preguntando, ¿y cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Porque es fácil decirlo. Ahora, ¿cómo hago todo esto? La palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Pero el todo va a ser añadido, que es lo que nos equivocamos, no habla de cosas materiales.
van a ser añadidas todos los frutos del Espíritu. Todos los frutos del Espíritu. Entonces, si por mucho tiempo sembramos en el mundo, va a venir esa cosecha. ¿Y cómo se saca esa cosecha? Sembrando cosas del reino. Hay que sembrar en el reino. Invertir tiempo de tu tiempo, que es recontra agitado y tenés la agenda llena, ¿sí? Invertirlo y sembrarlo en Él. En Él. Para tener una cosecha de los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, dijimos arriba que todo lo que toca al hombre lo hace impuro, que el pecado contamina. Y contaminar significa contagiar e infectar. Y yo pensaba, y no se lo dije a Ivy, yo no quiero contagiar pecado. Yo quiero contagiar vida. Yo no quiero que alguien venga y yo contagiar pecado, por así decirlo. En vez de decir pecado, pues van a pensar que contagiar adulterio. No hablo de eso. Porque le erré con este busito. Sino hablo de decir cosas que son de mí y no de Cristo. Yo quiero contagiar Cristo, no quiero contagiar otra cosa. Entonces que vos hoy estés acá y permanezcas firme, viniendo y alimentándote de la vida, hace que Cristo crezca y vos mengues, tu yo mengue, para que Cristo sea exaltado en vos y que la gente pueda ver eso. Y nada más que eso. Y en 1 de Pedro 1, del 6 al 9, dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. En el versículo 6 dice: así que alégrense de verdad. O sea, te está sacando de una posición. Les espera una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Cuando pasamos los procesos, cuando estamos en situaciones, siempre es sufrimiento. Siempre. Nadie puede decir que no. ¿Está bien? Siempre es sufrimiento. Siempre algo te aflige. ¿Sí? Y acá nos saca de una posición. Porque primero dice, alégrense de verdad. De verdad. No de la mentira que te da el mundo. ¿Sí? De esto paralelo. No de la mentira que te da el mundo, sino de la verdad, Cristo. ¿Está bien? Y nosotros vimos de que los sufrimientos cumplen el propósito de equiparlos con una mente que resista a la carne. O sea, los sufrimientos cumplen el propósito de equiparlos, ¿sí? Equiparnos a nosotros para no volver a la carne, para no volver a lo que yo era antes. No volver. Hay la canción que a mí me gusta, ¿no? Que dice, mirar hacia el pasado es grave. Mirar lo que yo era antes es muy grave. Pero volver es peor. Porque el volver es difícil. Después volver a la nueva vida. Es volver a lo nuevo. Es difícil volver a lo nuevo. ¿Por qué? Porque vos ya decidiste ir allá. Entonces, si allá era el antes y el ahora en Cristo es acá, si vos vas allá, vos tenés un recorrido para volver. Eso es gravísimo.
Es lo peor que podemos hacer. Entonces, lee la voz. ¿Listo? Claro. Lee la vuelta y después lo que Bueno. sigue. Los sufrimientos cumplen el propósito de equiparlos con una mente que resista la carne, de modo que ellos no vivan en la concupiscencia. Por eso quería que lo lea yo, porque no te salía la palabra. Concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Lo que pasa es que yo no tengo temor de equivocarme. Bicho. No estuve bien con el buzo, No pero aprendo, con esto. Sí, podría aprender calores. Claro, a Regule le prende el aire, miro. Bueno, acá habla de que también de la mente. Entonces todo pasa por una mentalidad. Y Dios quiere sacarnos de la mentalidad chiquita, finita que tenemos. ¿Sí? Nuestra mentalidad llega hasta un punto. Nuestras fuerzas llegan hasta un punto. Y hay que reconocer, tenemos que reconocer. Reconocer es saber lo que soy, reconocer de que no podemos. De conocer de que soy incapaz de hacer la obra. Porque, como dijo mi papá, Dios nos quiere sacar de la religión para que sea un vivir. Pero para sacarnos de la religión, vos tenés que saber de que en Cristo también no sabés nada. No sabés nada. Lo único que tenés que saber y entender es ser usado por Él. Y que lo tenés que servir, nada más. Entonces nos saca de una mentalidad, ¿sí? Nos saca de una mentalidad para que estas pruebas que pasamos, estos procesos que pasamos, que es para entender una dependencia total de Cristo y que Él gobierna absolutamente todo, ¿sí? Estos sufrimientos, estos procesos nos equipan en la mente, nos da recursos espirituales para que nosotros andemos en este mundo. ¿Y la sacaste? No, está bien. Ah. De modo que ellos no vivan en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. ¿Sí? Dejar de vivir en nuestra voluntad y empezar a vivir en la voluntad de Dios. Pero primero estas pruebas, estos procesos que pasamos, no van a ser buenos. No habla que son buenos. Son sufridos porque vos no lo querés pasar. No querés pasar de no tener para comer, no querés pasar de cosas que todos saben, cada uno, ¿no? Cada uno sabe lo que está viviendo, ¿sí? Pero estos sufrimientos no son malos, sí, son malos para los ojos naturales. Pero son momentos para que tu mentalidad agarre herramientas espirituales y recursos para poder vivir y no volver a lo que eras antes. Da el ejemplo de la prueba que me gustó. ¿Qué prueba? Ah, sí. ¿A dónde está? Esto es semejante a un examen que... Bueno, pero después lo lees. Me voy a perder ahora. Esto es semejante a un examen que tiene que presentar un alumno en su escuela. ¿No? Estrictamente hablando, lo que al final es aprobado en este examen, ¿no? No es la preparación del alumno en sí, sino el examen que él ha aprobado. Decir. ¿Qué es esto? No, lo que vos me habías dicho de este. No, si vos dijiste el ejemplo, mi amor. Sí, pero vos me dijiste algo allá. Pero no me acuerdo. Se le fue todo. Pero pará.
rebobinando y recalculando también. Te dije un ejemplo, pero me gustó más el tuyo, eso es lo que pasó. Decir tu ejemplo. Me lo olvidé. ¿Eh? Me lo olvidé. Bueno, voy a leer esto entonces. Primero de Pedro 1. No, pará, lee esto. Bueno, leo todo. Es la chicos, fe. Bueno, léelo todo. La palabra griega traducida a prueba significa someter algo a prueba con la expectativa de que sea aprobado. Es la prueba de la fe y no la fe misma, la que debe ser hallada en alabanza. Esto es semejante a un examen que tiene que presentar un alumno en su escuela. Ah, ya me acordé. Espera que termino. Estrictamente hablando, lo que al final es aprobado no es la preparación del alumno en sí, sino el examen que él ha presentado. Por supuesto, como dice mi amiga Lucía, es la fe excelente la que sale aprobada. No obstante, el énfasis aquí no es la fe en sí, sino la prueba de la fe por medio de las aflicciones. Ya me acordé. Me tenés que dar un tiempito, es como cuando me decís, anda a arreglar la puerta, que la arreglás el mes siguiente, lo mismo. Y después lo hago. Bueno. La preparación del alumno es la preparación que nosotros estamos teniendo en Cristo, ¿no? El venir acá, la comunión con Cristo, el buscar la palabra, esto de que dijimos, más buscar primeramente el reino, el seguir buscando el reino, ¿sí? Pero lo que va a ser aprobado es el reto real. El reto real, depender de Cristo en el reto real, es lo que va a ser aprobado. No la preparación. El venir y sentarte acá, porque dice, la preparación del alumno en sí, es aprobada la preparación del alumno. Esto es aprobado lo que vos hacés. El perseverar en Cristo es aprobado por Dios. El buscar, el tener comunión, el orar, es aprobado por Dios. Pero Él quiere que en el reto real vos dependas de Cristo. Eso es lo que va a ser más aprobado y es donde vos vas a tener una experiencia y una transformación interna que va a ser difícil de explicarlo. Porque es espiritual, no es natural. Y por último, primera de Pedro 1, del 3 al 15 dice. Todo eso me olvidé. Sí, un montón. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Bueno, la preparación. Vamos a salir del fútbol. Cuando vos entras a un trabajo, ¿no? Porque tengo algunos chicos que entran a trabajo, yo no entré a ningún trabajo, nunca. Pero tengo algunos chicos que entraron a un trabajo y siempre hay una preparación previa antes de ponerlo solo a ejercer el trabajo, ¿no? Esa preparación, ¿no? Si vos te preparaste, pero terriblemente, fuiste un 10 todo el tiempo. Todo el tiempo fuiste un 10 y dicen, bueno, esto era una semana, en 3 días ya podés empezar a hacerlo solo, tranquilo. El jefe se va. Te deja solo en la caja. El jefe se va. Cuando vuelve a hacer el cierre de caja, todo, lo sé por cosito, el cierre de caja, todo, no le da la cuenta. Ah, 7 viene la noche. Mi jefe sería mi papá, chicos, peor todavía. Es ahí donde fallaste. Es ahí donde vos tenés que pagar por el error que cometiste. Vos tenés que pagar. O sea, si faltaron 1.000 pesos, tenés que pagar 1.000 pesos. Si faltó 1.000.000, ay, bueno, eso es otro número. Hay que ver cómo lo podés hacer. Doble turno, triple turno, todo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos meter algo de nuestro esfuerzo natural,
¿sí? De lo que vos sos bueno manejando, vos sos bueno arreglando cosas en tu casa, ¿sí? Vos sos bueno solucionando los problemas de otros, pero nunca dejás que Cristo haga el trabajo, ¿sí? Ese esfuerzo en donde vos te pensás que sos bueno, después vas a tener que pagar por eso. Así como cuando cerraste caja y no dio la cuenta. Tenés que pagar por el error que cometiste en tu hombre natural. Y eso no es que es malo Dios, sino que vos decidiste manejarte por tu naturaleza adámica en vez de manejarte por todo lo que te venís preparando, por toda la preparación para el reto real. Entonces, esta preparación que nosotros tenemos, no la podemos tirar como un papel a la basura cada vez que se presenta una situación adelante. Porque la situación adelante, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro acá, yo no veo que sigue el escenario. Pero si yo avanzo, yo veo que sigue el escenario. Nosotros, cuando nos preparamos y decimos, sí, Dios, sí, vamos, 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 cuando estamos en el reto real, es ahí donde dudamos. Y no podemos ver que Dios ya resolvió nuestro futuro. Dios ya resolvió nuestro futuro. Lo único que nosotros tenemos que hacer, como hizo la mujer, porque la mujer, ¿sí?, fue sana en el momento que creyó que tenía que ir a Jesús. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es andar. Andar, ¿sí?, en este Cristo, para seguir, y en el reto real, seguir andando en Cristo, porque así no satisfacemos los deseos de la carne. Andamos en el Espíritu, ¿sí? Y déjame decir algo, porque acá dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Antes lo hacíamos porque no había una opción. Hoy nuestra opción es Cristo. Hoy nuestra vida es Cristo. Cristo no tiene que ser una opción. Cristo tiene que ser el todo en todos. Y me gusta una palabra que me había anotado, que ya la conocen. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Me gusta porque el creer te hace ver más allá. Entonces, como decía Ivy, yo acá no veo el escenario, pero el creer te hace ver más allá. Entonces yo ya veo acá el escenario, ya veo lo allá, ya veo lo allá, gracias a Él. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer en Él, como hizo esta mujer. Y no sé si querés agregar más. Sí. Esto de... Lo último que dijiste. La ignorancia. Sus propios deseos. Antes lo hacían... claro. Cristo vino a traer una división y también una distinción de las cosas. ¿Sí? Empezar a distinguir. Hay una vocecita, hay dos vocecitas adentro tuyo, ¿sí?, que es tu mentalidad y Cristo también, ¿no?, en donde vos estás en la situación y estás entre que lo hago, pero si lo hago no está bien. Si lo hago, no es de Cristo. Pero también si me quedo, ¿no?, porque puede ser otra cosa, no sé, hablarle a una persona y no, mirá, si no, eso también es ir en contra de la división y la distinción que puso Cristo en nosotros. Porque dividió lo que es el mundo del reino, pero también te da la habilidad de poder distinguir la voz de Dios con tu naturaleza adámica. Entonces, si Dios te está diciendo que lo hagas, hacelo. Porque la recompensa no va a ser un resultado pasajero. La recompensa va a ser eterna. Hay gente que necesita esta transformación que vos tuviste en tu interior.
Y Él está esperando de que vos hagas lo que Él te está diciendo, porque la gente también necesita tocar a Cristo, no necesita estar apretada a Cristo. No necesita ver solamente tus milagros. No necesita ver solamente de que vos estás bien, de que vos vivís una vida gozoso, sino que necesita también lo que vos tenés, necesita experimentar la misma vida que vos estás viviendo. Recién estábamos cantando la canción de Mi Gozo. Y dice, nada me podrá separar de ti. Cuando habla de nada, habla de estas pruebas. Habla de las cosas que nosotros vivimos en el mundo. Entonces, si nosotros, ya es una verdad en nosotros, de que nada nos va a separar de Cristo, andemos en esa verdad. No nos caigamos de esa verdad, no nos resbalemos de esa verdad. A mí me gusta, y con esto termino. Una hora va. ¿Sí? Bueno. Después retás a tu papá, pero yo ni retás a predico 1 hora y media, no retás sé, a 1 hora y todos y 20. vos te pasás 1 hora y 6. Termino con eso, con esto. Cuando vos arás la tierra con el arado, ¿sí? Vos tenés que marcar una línea. Y no te podés desviar de esa línea. Porque si no, vos vas por la ruta y ves que todas las hojitas están para cualquier lado. Pero vos cuando vas en la ruta ves que todo está derechito. ¿No? No sé bien la explicación, después pregúntensela a Aldo. ¿Está bien? Pero bueno, vos vas con el arado, ¿no? Y si vos vas marcando la línea y de repente te chiflan de atrás y vos haces así, vos te vas para el costado. Te vas de la línea. El mundo te quiere entretener y sacarte de la posición de hijo y de gobierno que tenés por las cosas. Y Él te dio la autoridad, ¿sí?, para que vos llames las cosas que no son como si fuesen. Y Él está esperando de que lo hagas y de que camines en esa verdad. ¿Sí? Nada más. Bueno, Colo, poneme la canción que vimos al principio. Quiero que el que no sabe la canción la lea. Porque yo la estaba cantando, pero no me la salía bien. Le erré muchas veces. ¿Está bien? Pero ahora la vas a poner de vuelta y quiero que primero la lean. Después cuando va repitiendo todo, la ponemos de vuelta y oramos. ¿Sí? Pero sí, Anto, cortá si querés. Buenas noches para todos los que están en las redes. Bueno, ponela, Colo. Alto. ¿Está bien? Léanla. Pero léanla esperando una revelación interna.